me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Esta versión dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Amén. Gloria al Señor. Existe una gran diferencia entre lo que piensa el hombre y los pensamientos de Dios respecto a la debilidad, respecto a las desventajas, a las inferioridades, los obstáculos, los inconvenientes con los cuales usted y yo tenemos que luchar todos los días. Nosotros, ante estas, nos inclinamos a considerar como una excusa justificada para no hacer la tarea difícil que a veces Dios nos manda hacer. Ahora Dios avanza hacia estas mismas para abordarlas. Nosotros, para sostener que somos demasiado débiles para hacer lo que Él nos manda hacer. Dios afirma que precisamente ese es el motivo por el cual Él nos eligió, nuestras debilidades. En lugar de escoger a los sabios, a los poderosos, a los nobles, Él puso en las primeras líneas de su ejército a los necios, a los débiles, a los aborrecibles, a las personas nulas. ¿Y por qué? Para que ninguno pueda alardear en la presencia de Dios y para que su fuerza se haga perfecta en nuestra debilidad. Precisamente de eso quiero hablar en esta noche. La fuerza perfeccionada de Dios. Si leemos en 1 Corintios el capítulo 1, versículo 26 al 28, allí encontramos precisamente lo que yo le estaba recién citando. Se lo voy a leer en una traducción un poquito más moderna. Dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 28. Dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciable por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Quiero hablarle entonces en primer lugar acerca de ese principio implícito en la palabra del Señor. Hay un principio espiritual que deben dominar todos aquellos que quieren, que desean servir al Señor y llegar a ser útil a Dios y en su obra. Y es este: Él no está confinado, Él no está atado a los grandemente dotados y excepcionalmente inteligentes. De hecho, para usarlos, solo si abandonan la confianza en sus capacidades puramente naturales, es que van a ser usados por Dios. La historia bíblica y la historia de la humanidad así lo ha confirmado siempre. Pablo no dice que Dios hizo lo mejor que pudo con ese puñado de gente que la misma sociedad había reprobado y que ahora estaban a su disposición. Dice que Él los eligió deliberadamente, pasando por alto a otros. Pablo enseña que Dios no nos usará a pesar de nuestras debilidades y falta de capacidad, sino en realidad debido a ellas. La debilidad humana proporciona el mejor telón de fondo para demostrar el poder divino. Es la plataforma ideal sobre el cual le gusta actuar al Dios Todopoderoso. Por eso el énfasis exagerado sobre los talentos, la idoneidad, le ha cerrado la puerta de los campos de la obra del Señor a más de un potencial obrero adecuado para esa tarea. Todas las personas que Dios utilizó en todos los tiempos nunca tuvieron las condiciones adecuadas. La mayoría de ellas tuvieron que dejar caer sus talentos al suelo y dejarlos morir
para recién volverse fructífero para Dios. Lo que sí vemos que Dios exige un discipulado incondicional para Él comenzar a usarlos. Alguien que entienda lo que es estar bajo órdenes y cumplirlas. Alguien que no exige ver el camino antes de salir a marchar hacia adelante, hacia su Señor. Alguien obediente a su Señor omnisciente, que todo lo sabe. Alguien que deja que su Señor lo despliegue donde Él ve que su idoneidad puede ser empleada más estratégicamente. Alguien que ofrece una entrega total y uno que no pone condiciones previas porque cree que su habilidad para cierta tarea es única. O alguien que siempre tiene que cuestionar porque cree que sus planes o sus razones o su intuición son mejores que la del mismo Señor. Mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo el Señor a Pablo. Cuando soy débil, es el testimonio de Pablo, entonces soy fuerte. Acerca de los héroes de la fe, capítulo 11, hay una declaración que dice, sacaron fuerzas de debilidad. Es siempre sobre la debilidad y la humillación humana, no sobre la fortaleza y la confianza que Dios escoge construir su reino, su poder, y que Él puede usarnos no a pesar, sino debido a. Nada puede vencer a una iglesia o a un alma, a una persona que toma su debilidad, no sus fuerzas, y que se la ofrece a Dios para que esa sea su arma. Usted viene ante el altar y le dice, Señor, esta es mi debilidad, se la presenta. Te la dedico a ti para tu gloria. Esa es la estrategia ante la cual no hay réplica. Esa es la victoria que vence al mundo. ¿Cuántos quieren ser vencedores en Cristo Jesús? Después de examinar este principio implícito en la Escritura, quiero que miremos el principio ilustrado en la palabra del Señor. Nuestro problema no es que somos demasiado débiles para servir a Cristo, sino que somos demasiado fuertes para ser usados por Dios. Y quiero que veamos esto a través de la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 15-16. Habla acerca del rey Usías. Todo el capítulo 26, si usted lo lee en casa, se va a dar cuenta de quién era el rey Usías y de dónde Dios lo trajo para engrandecerlo, para hacerlo fuerte, para hacerlo un rey que realmente dé la gloria y la honra a Él. Pero pasó algo que quiero que lo veamos porque lo rescata la palabra del Señor. Dice, y su fama se extendió lejos. Dios hay personas que la hacen famosa. Dice, porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso. Es decir, se engrandeció, se hizo poderoso. Punto. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Es como decir, ¿ya no necesitas más al Señor? ¿Cuántos en esta noche todavía necesitan al Señor? Porque se ve que el rey Usías llegó un momento en su vida como que dijo, bueno, ya no necesito más al Señor. Ya me he engrandecido, ya mi fama llegó hasta los confines. Ahora te volviste poderoso. El que se cree poderoso y que lo ha alcanzado todo, quiero decirle entonces que su ruina ya está determinada. Es como que llega un momento en que Él te suelta la mano. Y fue lo que le pasó al rey Usías. Después siga leyendo a continuación y usted se va a dar cuenta que le pasó a ese hombre que se enalteció demasiado. Dios le soltó la mano. Hay otro testimonio bíblico. Recién vimos a un hombre que se enalteció y fue humillado. Pero Jacob era el nieto de Abraham. Se convirtió en príncipe y recibió poder solo cuando se marchitó su vigor, su fuerza, con el toque de su contrincante divino. Se estaban peleando y
Jacob no lo soltaba, ya rayaba el alba, y dice la palabra que el ángel con el cual él luchaba le dislocó la cadera y de ahí quedó cojeando. De ese encuentro, de esa lucha, ya no fue más el mismo, salió con desventaja. Y ahora ya dependiendo exclusivamente de la misericordia de Dios, de su gracia, de su poder. Ya él ahora estaba en debilidad. No podía ni siquiera correr, no se podía escapar ni por su propia capacidad. Justamente fue lo que trató de hacer Dios, que dependiera exclusivamente ahora de su gracia, de su misericordia. Y así fue. Dice la Biblia en Isaías capítulo 33, verso 23, los cojos arrebatarán el botín. Es decir que por la gracia, por la misericordia de Dios, por su poder extendido, aún aquellos que están con debilidades y que tienen flaquezas en su propio cuerpo, dependiendo de la gracia de Dios, van a lograr ciertas bendiciones. A nuestros obstáculos Dios les llama ayudas, y a nuestra mayor adversidad es lo que le proporciona a Él una mayor oportunidad para hacer algo con nosotros. Siguiendo con algunos ejemplos bíblicos, Dios usó a Pablo, un apóstol de Dios usado maravillosamente. Este hombre sí podía clasificarse entre los sabios, entre los poderosos, entre los nobles de aquel tiempo. Lo tenía todo Pablo. Tenía poder intelectual, tenía ardor emocional, lógica irresistible, un celo insaciable. Su testimonio él lo cuenta a los Filipenses, el capítulo 3, del versículo 4 hasta el 8. Uno puede tener un resumen de lo que él tenía en su vida personal. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, en la parte humana, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice que él da testimonio, dice, yo fui circuncidado al 8º día. Él pertenecía al linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, escuche, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Es una desventaja tener todas estas cosas. En realidad no me están sirviendo para nada. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y todo lo tengo por basura. ¿Qué hace usted con la basura? ¿La tira al tacho? No sirve. Se acabó. Esto que tenía Pablo dice, no me sirve más. Todo esto para mí es una debilidad en la carne. Todo esto con tal de ganar a Cristo. Y sigue hablando de conocerlo más profundamente, conocer su poder. Fíjese cómo Pablo deja caer todo lo que él tiene al suelo para que se eche a perder todo, porque dice, ahora tengo a Cristo Jesús. Pero él no depositó su confianza en ninguna de estas cosas. Su testimonio cuando fue a ministrar a los corintios, lo tenemos registrado en el capítulo 2, versículo 1 al 4. 1 Corintios 2, 1 al 4 leemos así. Hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, la plataforma para que Dios pueda pararse encima y ser usado. Nuestras debilidades son las condiciones que Dios pone para que Él pueda demostrar su poder. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dios me usó en medio de ustedes porque fui débil, estuve con temor y temblor. Él lo tenía todo, pero renunció a la dependencia de sus dones y de sus pergaminos
soberbios, humanos, para poner toda su confianza en otra capacitación que proviene de Dios. ¿Cuánto quieren ser usados por Dios? Segunda de Corintios 3:5, el apóstol Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. En lo que Dios te está llamando a hacer, Él te provee la capacidad para hacerlo. Al ministerio que Dios te está impulsando, Dios te da la capacidad por detrás. Y usted dirá, pero pastor, yo me siento débil, no puedo hacer esto. Justamente, es la plataforma en la cual Dios necesita manifestarse. La debilidad humana, la incompetencia. Otro ejemplo lo tenemos en Moisés. Moisés ilustra muy claramente este principio de la debilidad que Dios necesita para usarte. Debilidad donde su poder se perfecciona. Siendo un joven príncipe erudito allí en Egipto, sumamente arrogante, él intentó por sí solo la liberación de sus hermanos oprimidos, pero todavía no estaba equipado para el propósito divino. Fue desterrado de Egipto para emprender un curso de capacitación por 40 años en la Universidad del Desierto. Tan profundamente dominó la lección difícil de la debilidad humana que evitó el llamado de Dios cuando le llegó a su momento. Y argumentó 7 razones por las cuales él no debería nunca responder positivamente al llamado divino. Todas ellas están basadas en su propia debilidad e incapacidad. Es decir, que lo que Dios quiso que él aprendiera, lo aprendió excelentemente. Su propio inventario abarca, por ejemplo, falta de capacidad. Dice, Dios, no puedo serte útil, te equivocaste al llamarme a mí, porque yo tengo falta de capacidad. Si usted es rápido para anotar, anote Éxodo 3:11. Él dice, ¿quién soy yo? Y antes decía, ¿quién como yo? Segundo, falta de conocimiento teológico. 3:13. Ellos me van a preguntar cuál es el nombre de ese Dios que te está mandando y entonces, ¿qué le voy a responder? Claro, a cada pregunta Dios tenía una respuesta para darle. Pero él argumentaba, no tengo conocimiento teológico, no hice el seminario. No sé ni cómo te llamás, Dios. Tercero, falta de autoridad. 4:1 de Éxodo. Dice, ¿qué hago si no me creen? No me van a escuchar. Falta de elocuencia, capítulo 4, verso 10. Dice, por favor, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabras. Algunos dicen como que era medio tartamudo. En Hebreos dice que él era poderoso en palabras. Para mí que el desierto lo hizo mella. 40 años cuidando ovejas, hablando poco y nada porque Séfora tenía hermanas nomás. No creo que haya hablado mucho con su suegro, así que hablaba con las ovejas. Mucho diálogo no tenía, entonces él perdió esa elocuencia, perdió el habla. No era un hombre, era como un hombre de palabras toscas. No era muy lindo escucharlo hablar. Él se daba cuenta, Señor, me falta elocuencia. Y Dios le responde a cada una de estas argumentaciones que él presenta. Él aduce falta de adaptación especial, 4:13. Dice, por favor, Señor, manda a otro. No me voy a adaptar, no voy a serte útil. 5:23, él presenta otro argumento, como que él no tiene éxitos previos para poder presentarse delante de su pueblo. Es más, dice, desde que él se presentó, el capítulo 5, verso 23, delante de Faraón para hablarle en nombre de ese Dios, Faraón comenzó a maltratar al pueblo y encima, Señor, tú no haces nada para librarlo, como que está diciendo, antes de comenzar ya fracasé. ¿Te recuerda a alguien?
El último argumento que le presenta 6:12, falta de aceptación propia. Si los israelitas no quieren escucharme, ¿cómo va a querer escucharme Faraón si yo ni siquiera puedo hablar bien? Decía. En otras palabras, si ni siquiera mi pueblo me quiere escuchar, Faraón menos me querrá escuchar. ¿Qué tal Moisés? Sería muy difícil mencionar una lista más completa de incapacidades bíblicas. En la Biblia no encontramos otra lista así. Pero en lugar de complacer a un Dios aparentemente donde Moisés le estaba presentando su humildad y renuencia, ¿sabe qué hizo Dios? Se enojó. Y guarda cuando Dios se enoja. 4:14 dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés. No lo haga enojar a Dios. Le puso tantos argumentos Moisés a Dios para no aceptar, que lo hizo enojar. Porque en realidad las excusas que éste presentaba para demostrar su incapacidad constituían los mismos motivos para que Dios lo escogiera para la tarea. Yo sé lo que usted está pensando. Pero si yo lo hago lo mismo a Dios, le presento tantos argumentos como que no soy la persona a la cual vos tenés que usar, que tengo una lista más larga que la de Moisés. No creo que usted lo quiera hacer enojar a Dios, porque a Dios le encanta que usted sea incapaz, que tenga 25.000 debilidades, porque eso es lo que Él necesita para perfeccionar su poder en su vida. Ahora, vaciado de confianza y de dependencia propia, Moisés se apoyaría en Dios. Es muy diferente cuando uno escucha, yo he escuchado muchas veces decir: si yo fuera el pastor, acá las cosas cambian y empiezan a... Es muy diferente que cuando uno envía a alguien y dice: yo nunca serviría como pastor. Hay personas que te dicen así: pastor, yo nunca serviría como pastor. Entonces yo le digo: bueno, vos servís. Porque Dios se glorifica en la debilidad, no en la soberbia, no en la arrogancia. Así que cuando el pastor se te arrima y te presiona para alguna actividad y vos le presentas alguna excusa, yo digo: esta es la persona. Esta es la persona. Pastor, no sé barrer ni mi casa. Bueno, va a barrer el templo entonces, acabo de aprender. Para cada una de las discapacidades, Dios tiene una respuesta satisfactoria y una provisión apropiada. El factor que muchos olvidan en el llamado divino es que Dios siempre garantiza un equipamiento especial para cada tarea que Él llama a emprender. La historia de Gedeón, no sé cuántas veces la leyó en la Biblia, pero con los 300 ilustra el principio desde un ángulo diferente. La respuesta al llamado divino es un ejemplo perfecto de la falta de adecuación consciente de Gedeón. Jueces capítulo 6, verso 15. Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menor, el menos importante de toda mi familia. Un argumento que le pone Gedeón para rechazar el plan que Dios tenía para con él. Mi familia es pobre, es la menos reconocida del clan. Yo soy el menos importante en mi familia. ¿Cómo te vas a fijar en mí? Y justamente Dios siempre se fija en las debilidades. Pero animado por la promesa de victoria y las señales confirmatorias, porque Dios le confirmó ante la duda de Gedeón varias veces de que él iba a ser usado, él respondió al llamado. Entonces, cuando él toca el cuerno para llamar al ejército a guerrear, se le unieron a Gedeón 32.000 soldados dispuestos a batallar a favor del pueblo de Israel. Lastimosamente, eran inadecuados frente a 135.000 madianitas. Repito, 32.000 contra
135.000 madianitas, acostumbrados a guerrear, asaltantes. Eran hombres que estaban preparados para la tarea de devastar pueblos, aldeas, robarse todo lo que había. Pero cuando Dios saca cuenta ante el llamado de Gedeón a la guerra, Dios dijo: Gedeón, me parece que son demasiados. ¿Cómo? Sí, son demasiados, Gedeón. Capítulo 7, verso 2. Entonces le dice: vamos a hacer una prueba. Decile que todos los que tengan miedo y que van a huir ante la batalla se vayan. Así que él dijo: los que tengan miedo, un paso adelante. ¿Sabe cuánto hicieron el paso adelante? 22.000. Bueno, todos ustedes a la casa. 32.000 menos 22.000, 10.000. Y ahora sí, dice Gedeón, con esto de 1.000 algo me voy a arreglar. Quedaron 10.000 y Dios le dice: Gedeón, son muchos todavía. Capítulo 7, verso 4. Son muchos. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser Gedeón? Mira, tenés que hacer una prueba más, seleccionar. Hacer una prueba en el tema de beber agua. Llevarlos al río para que beban agua y fíjate. Y allí quedaron ante la pruba que Dios le dijo. ¿Sabe cuántos quedaron seleccionados para la guerra? 300. 300 hombres ansiosos, disciplinados. Entonces dijo Dios: ahora sí, me parece un ejército adecuado para ir a batallar contra 135.000 madianitas. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Quedó una proporción que a Dios le gustó: 450 madianitas por cada soldado israelita. Multiplique 450 por 300, le va a dar 135.000 hombres. Dios dijo: ahí me gusta la matemática. Sus armas eran, Dios le dijo: no lleven espada, ni lanza, ni jabalina, ni escudo. Vamos a darle antorchas encendidas, una trompeta y un cántaro vacío a cada uno. Y marchemos para la guerra. ¿Cómo, Señor? Un cántaro, una trompeta y una antorcha encendida. La estrategia militar la puso Dios, porque no le permitió a Gedeón hacer estrategia. Dice el capítulo 7, verso 16: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta, y cuando todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Cuánto tiene ese Dios? Son cosas de Dios, ¿no? La estrategia de Dios en el mundo del cristianismo, todos los triunfos de la fe en las vidas individuales, la marcha hacia adelante de la misión de la Iglesia, no es el resultado de la intervención del hombre, ni de ninguna virtud humana, ninguna valentía, ninguna capacidad, puesto que a la luz de los hombres involucrados, tal expectación sería absurda. Por ende, la única explicación posible debe ser lo sobrenatural, lo divino. Cuando uno escucha y da testimonio y cuenta, se da cuenta que fue Dios. Y únicamente Dios el que lo pudo hacer.
Finalmente le menciono algo acerca de este principio reivindicado. No sé cuántos de ustedes habrán leído la historia, la biografía de D.L. Moody, un hombre del siglo pasado usado por Dios. Moody careció de educación formal. Sus cartas, muchas veces, de las cuales se han preservado, están llenas de errores gramaticales. Su apariencia física no era impresionante. Su voz era muy aguda y sus tonos muy nasales. Pero estos impedimentos no evitaron que Dios lo usara para sacudir 2 continentes. Un reportero enviado a cubrir la campaña en Gran Bretaña, donde tantos aristócratas y del vulgo rendía su vida a Cristo, para descubrir el secreto de su poder. En su observación, él escribe lo siguiente, el periodista: no puedo ver nada en Moody de donde se produzca esta maravillosa obra. Moody, cuando leyó el informe, se rió y dijo: vaya, ese es el secreto del movimiento. No hay nada en el que pueda explicarlo salvo el poder de Dios, porque la obra es de Dios, no es mía. Yo no sé si en esta noche usted puede reconocer cuáles son tus impedimentos, tus limitaciones, cuáles son tus dificultades físicas o tus dificultades naturales, tus dificultades académicas o aún tus dificultades familiares con la cual te presentas delante de Dios a excusarte de que Dios le erró al escogerte a ti. Puedes darte cuenta hoy por qué es que Él te escogió y para qué propósito te llamó a su obra. Puedes reconocer que precisamente esas son las falencias que Él necesita como plataforma sobre la cual Él quiere manifestar su poder para que la obra sea suya y no tuya. Dios no te usará a pesar de tus impedimentos, sino a causa de ellos. ¿Qué es lo que argumentás ante Dios? Soy torpe en hablar, no terminé la primaria, mi familia no es muy importante en la iglesia. ¿Qué es lo que le decís al Señor? Nadie se fijará en mí, soy gordo. ¿Qué es lo que le decís? Mi piel no es la adecuada, no tengo mucho dinero, soy el más pobre en la iglesia, no soy muy intelectual. ¿Qué es lo que le argumentás al Señor? Todas estas cosas, ¿sabe por qué Dios permite que estén en tu vida? Para que no te jactes nunca en su presencia de que fuiste tú, por causa de tus dones, tus talentos naturales, sino que reconozcan que solamente lo pudo haber hecho Dios en tu vida y la gloria se la lleve. Yo te invito hoy a venir ante el Señor a rendirle tus debilidades sobre el altar de Dios, para luego obtener la mayor estrategia que logrará arrebatar la mayor cantidad de almas del infierno y registrar la más sublime gloria al nombre del Señor. Dios con tu vida puede hacer maravillas, pero tienes que rendirte tal cual eres, con todas tus debilidades, incapacidades, con todas tus faltas, falta de elocuencia, falta de capacidad intelectual, falta de sabiduría, falta de inteligencia. Rendísela al Señor. Amén.